placer. Qué bien. Cómo se nota que el maestro es maestro hasta desde el piano. Ahí está. La entrada. Qué lujazo. No, disfruto. Qué lujo eres tú. Gracias. Qué maravilla debutar esto contigo, de verdad. ¿Sí? Bueno, y contigo, claro. Gracias. De este viaje de Clarita Ascensión, de repente. Es tan inspirador cuando tú cantas así y de verdad es Ay, maravilloso. gracias. Esa melodía del clarinete. Que se queda ahí suspendido, Sí, ¿verdad? sí, sí. Siempre. Me encanta. Yo creo que por momentos así merece la pena todos los sacrificios que hacemos como músicos, lo pienso. En una sola frase, no en un tresillo, en dos Sí. semifusas. Cierto. Me vas a hacer llorar. Gracias. No, la verdad es que es una gozada. Aparte que esta producción es una maravilla y es eso, de repente... Yo lo noto mucho como la vuelta a casa. Bueno, tú ahora nos contarás también. Pero Tú tendrás... la vuelta a cuéntanos casa, cómo me era. imagino. Bueno, ¿cuántas veces cantaste Clarita? Yo El Clarita otro en papel. realidad la canté aquí en el Teatro de la Zarzuela, luego fuimos de gira a Maestranza en Sevilla y luego nos fuimos a Bogotá. En todas, no sé en total las funciones que hicimos, un montón. Y en ambas, dos versiones también de escenografía también, porque luego según el escenario cambiaba todo de sitio. O sea, me conozco la producción, digamos, desde varios puntos de vista. Qué bien. Y ahora de repente, pues eso, metida en Ascensión, es rarísimo. A mí me ha pasado a veces de estar en el escenario los primeros días de ensayo y cuando yo no estaba en escena, veía a las Claritas ensayar y yo pensaba, la bici colócala al revés, porque luego cuando... O sea, yo estaba, en vez de pensar, ahora de Ascensión salgo por aquí, pensaba en la maldita bici, que mira que me gustaba a mí esa salida en bici. Y luego me ha pasado estar en escena igual y pensar, por momentos que se te va la cabeza los primeros 2 días de ensayos, así decir, yo no estoy en el sitio que tenía que estar. Como es cuando se te desdobla la personalidad, una cosa muy rara. Pero sí estás en el sitio que tienes que estar. Ay, gracias. No, afortunadamente, es esa evolución de tu voz que te ha permitido hacerlo de manera natural, desde la Clarita hasta la Ascensión. La verdad Ahora, es que sí. Claro. ¿Y de la música te acuerdas del texto de Clarita? ¿Te atreves a hacer Sí, un yo poquito creo de que- foxtrot? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Probamos? Tienes que ser dócil como un can, no rechazar mi modernismo y así te querré. Yo con un celoso nada quiero, prefiero un caballero correcto y con el Pues si me prometes no dudar, verás lo a gusto que con
Pero me faltaba el capó, no te has arrancado. Capotillo. ¡Capotillo! Ay, pero bueno, ahora es lo que tú decías, de repente ese viaje, para mí es un poco... No es cerrar un ciclo, porque en realidad nunca se cierra, ¿no? Pero es eso, es vivirlo también desde otro lado que enriquece mucho. Pero tú cuéntanos, porque tú hace 30 años... Sí, yo hablo más bien de la espiral virtuosa, que te permite pasar por sitios que son parecidos, pero a otro nivel. Se supone que a un nivel superior, porque la espiral chunga te llevaría a otro sitio, pero inferior, ¿no? Y sí, son 30 años, y parece que fue ayer, porque además me acuerdo perfectamente me acuerdo de cómo fue mi audición aquí. Yo llegué al Teatro de la Zarzuela, venía de Málaga, del Coro de la Ópera de Málaga, ya había hecho algún papel pequeñito por ahí fuera, pero nada tan importante como esto. Y cuando llegué estaba puesto en el escenario, estaba puesta la escenografía de una producción de La Dama de Picas, que tenía que cantar Plácido Domingo, al que yo no conocía todavía y que conocería muy poco tiempo después. Y bueno, así fue, así fue. Yo pensaba que esta afición mía me podía reportar algún beneficio, pero algún beneficio emotivo, ¿no? Y sin embargo se convirtió en mi profesión inmediatamente. Y ahí tuve que decidir entre si seguir con los estudios de medicina, estar en el hospital o estar encima del escenario. Uf, qué difícil, Y fue esta profesión la que me eligió y me dijo, tú aquí, al escenario. Y tener la posibilidad de crecer, que es algo fundamental y que agradezco enormemente, porque yo he crecido en los escenarios. Yo inmediatamente tenía 24 años cuando estaba haciendo esta producción por primera vez. Ahora tengo 54. Y han pasado 30 años y no me he dado cuenta de lo que ha pasado. Sí, sí, sí. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Y creo que tener la suerte de haber sido una parte de esta producción me ha permitido tener una perspectiva muy profesional de lo que significa hacer zarzuela en el mundo de la lírica en general, ¿no? Yo que me dedico fundamentalmente a hacer ópera, sé que cuando uno afronta la zarzuela es afrontar posiblemente el estilo más difícil que existe, porque tenemos que ser convincentes, no solamente con el canto, sino también como el personaje hablado, ¿no? Y cuando hablan de, bueno, la zarzuela es nuestro género, la entendemos todos, no, hay que hacerlo muy bien. Y este es uno de los ejemplos de que, haciendo bien, una producción puede convertirse en algo internacional. Esta producción de la del Manojo de Rosas no tiene que envidiar nada a ningún musical actual. Se ha convertido en una producción internacional. Tú hablabas antes de Bogotá. Sí. Nosotros en aquel tiempo fuimos a Roma, fuimos a París. Y seguro que tuvo un éxito... Claro, fue un exitazo arrollador, ¿no? Y eso, de alguna manera, también abrió alguna puerta que otra. Entonces, claro, no puedo estar más que agradecido y encantado de que mi historia haya aparecido aquí, en este teatro. Qué bien. Sí. ¿Y te apetecería cantarnos la Hombre, romanza de Joaquín? Claro, Sí. sin duda. ¿Tú? Bueno, ¿Vas? Pero antes a mí me gustaría decir que normalmente esta romanza se transporta medio tono bajo. Está en si menor, es una tesitura muy aguda para un barítono. Y casi todos los otros barítonos lo cantan en si bemol menor. Es una tesitura un poco más cómoda, Sí. podría decirse. Pero Carlos, después de 30 años, lo sigue cantando Todavía. en si menor. Todavía. Y al final que hay un sol sostenido. Sol. Bueno, yo sé que eso a los aficionados de la ópera y la zarzuela les gusta mucho y no hay ningún tipo de transporte, al contrario. Tono original como casi nadie lo canta. Pues vamos a ver. No me importa que con otro de mi lado te alejes. Yo te aseguro que muy pronto ese amor te arrepientes. No me importa que te vayas.
madrileña bonita que me has prendido en el vuelo garboso de tu vestido, aunque me dejes los ojos de tu cara dicen que vuelves. Madrileña bonita, luz de verbena, eres como un ramito de hierba buena. Tiene tu aroma, perfume de la Virgen de la Paloma. Eres luz y alegría de mi querer. Madrileña bonita, tú has de volver, tú has de volver. Gracias. Qué maravilla, por favor. Madre mía. Wow, qué barbaridad. Qué maravilla. Y qué Qué maravilla barbaridad. escuchártelo aquí al lado. Wow. Que esto me lo pierdo yo siempre en escena, claro. Claro, te vas. Qué maravilla. ¿Te vas con otro? Ay, qué ¿Te gozada, vas con de verdad. otro? Gracias, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Lo que pasa es que cuando voy vestido con el mono me permite no tener la corbata puesta. Amigo. Esto es esa paradoja entre la estética y la funcionalidad. Entonces, el escenario es mucho más funcional para esto. Y bueno, es que estoy encantado de poder hacer esta producción. Pero no habría sido posible sin la participación fundamental de alguien que es muy importante en mi vida. No solamente en mi vida profesional, en mi vida yo creo que los afectos profesionales tienen que ser demostrados también en la parte personal, ¿no? Y hace 31 años, el señor responsable de que hoy estemos aquí reunidos y podamos festejar 30 años de esta producción, se encontró conmigo porque nos encontramos cuando él dirigía una producción en Málaga y yo formaba parte del coro. Él había traído la Cenerentola a Málaga, una producción preciosa. Y entonces, bueno, pues ese era el momento en el que yo creo que ya en la mente de Emilio Sagi estaba tener que hacer esta producción de la del Manojo de Rosas. Y necesitaba un doble reparto. Y mientras estábamos haciendo otra producción de La Revoltosa y el dúo de la Africana, le preguntó a Javier Ulacia, mira a ver cómo está Carlos, porque dependiendo de cómo esté, quizá lo invitaremos a venir aquí. Y efectivamente, eso fue el paso decisivo y fue Emilio Sagi que me permitió estar aquí. Queridísimo Emilio. No, te lo muchas permití gracias. yo, te lo permitiste tú. No, me lo O sea, que no. fuiste tú. Esto Sí, no- fue usted. Fue usted, exactamente. Fue usted. Pero Emilio nos ha dado las Sí, primeras sí. oportunidades, a mí Claro. también, con varias cosas. Claro. Sí, aquí en Pésaro, Sí. en el liceo. Sí. Sí. Pues sí, yo recuerdo perfectamente. Yo estaba haciendo Cenerentola en Málaga y salíamos siempre a tomar vinos con Sí, un grupo claro. de gente del coro Fantástico. y tal. Y nada, yo me impresionó la voz tuya hablando y me dijiste, pues te voy a audicionar. Y tal. Ajá. Y cuando volví aquí fue cuando me dijo José Antonio Campos, que era el sobreintendente de este teatro, que quería hacer un Sorozábal. Y yo le dije que quería hacer la del Manojo de Rosas porque se la había escrito el maestro Sorozábal para mi tío Luis, que por cierto, tú cantas en Sí, la tonalidad en la de- tonalidad que cantaba mi tío Luis, que mi tío Luis era casi un tenor. Un baritenor, con lo cual, claro. bueno, baritenor. De hecho, él cantó como tenor Traviata y Lucía de la Mermur en ¿Qué me dices? sí, Eso en no el lo Teatro sabía. No lo sabía Colón yo de tampoco. Buenos Aires, sí. Guau. No le debió de ir muy bien porque no lo repitió, pero bueno, y siguió siendo barítono. Qué bien. Y bueno, yo me quedé muy impresionado y le dije que yo quería que fueras tú y que fuera Manuel Lanza, Manuel Lanza. que lo había escuchado en la escuela de canto en un Elixir de Amore.
yo quería dos personas muy jóvenes y que dieran el papel, pues como el papel que dio mi tío en el momento ese, que tenía, pues me parece que tu edad, tenía 24 años o No me digas. 25, Wow. era muy joven, fue su debut. Qué bien. Mi abuelo le pidió al maestro Sorozábal que le escribiera algo para él. Y bueno, luego pues fue una gozada. Ahora estaba mirando unas fotos para dar aquí a la prensa de mi tío Luis y encontré la foto tuya con el camión, limpiando el camión del momento del estreno. Y la verdad es que fue un gozo. Y luego seguimos encontrándonos muchas veces Claro. y bueno, pues una felicidad. Es una felicidad ver que estás tú aquí, que está Ruth aquí, que Milagros Martín, que lo debutó, está Sí. haciendo un papel, que yo le dije, ¿quieres hacer este papel? Y me dijo que sí. Entonces, bueno, es una emoción muy grande para mí volver a este teatro siempre, ¿no? Que yo estuve 10 años aquí y luego con esta producción y pensar que todavía, no sé, que quede fresca. Yo ayer en el ensayo todavía veía pues que es una producción que está fresca, que puede divertir mucho a la gente joven, que la gente mayor puede tener esa búsqueda de esa nostalgia, ¿no? Por ejemplo, en La Habanera, Claro. que es maravillosa, ¿no? Es una cosa nostálgica que todos pensamos, no sé, te va a recordar nuestra juventud y aquellos años, pues cuando a nosotros mismos, ¿no? De cuando debutamos y hicimos esa producción, que éramos pues unos jóvenes así muy Claro, tirados porque para adelante, ¿no? yo llevo 30 años desde esta producción, pero es que tú llevas 40 años de Yo trabajo. llevo 40 años, sí, yo debuté en el 80, sí, fíjate tú, que ya llovió. Pero bueno, oye, todavía sigo enamorado de mi trabajo, o sea que... Eso es maravilloso. sin parar por todo el y mundo. de trabajar con vosotros, ¿no? Que es un gozo, que yo soy una persona que disfruto mucho trabajando con vosotros, intentando dar algo, no sé si mucho o poco, pero intentando dar algo, que es de lo que se trata. Mucho. Pero has dado mucho, Emilio. Bueno. Sí, Oye. sí. No, esa necesidad de hacer que la gente joven tuviera sus primeras oportunidades, que se encontraran con un teatro que los acogía como si fuera una casa y una escuela a la vez, pues eso es muy de agradecer. Y no mucha gente lo ha hecho, ¿eh? Bueno, No, ya, es verdad. pero yo creo que Claro. es lo que se debe de hacer, simplemente. Entonces yo creo que no se debe de hacer simplemente de que nuestro trabajo sea un negocio o un business, ¿no? Yo creo que tiene algo más y que Sí. luego de corazón, pues Claro. eso se te agradece, ¿no? También estoy muy contento de trabajar con el maestro, que Bueno. ya hicimos el año pasado hace 2 años o 3, otro Sorozábal, ¿no? Katiuska fue en el 2018. Exactamente, y Sí, también sí. contigo, También estaba ¿no? yo. Ahí, Emilio a lo mejor no se acuerda, pero mi primerísimo trabajo que yo he tenido jamás, creo, como músico en Viena, fue en la Volksoper en el año 2002, creo, o 2001. En el 2002, sí. 2002, que hicieron su producción de La Generala. La Generala, sí. Yo era un estudiante y a mí me llamaron para trabajar un poco la pronunciación del español, porque los diálogos eran en alemán Los diálogos y el eran canto era en alemán, español. sí. Madre mía. Die Generalin, Sí, Die Generalin, sí. sí, era. Y sí, los cantantes eran todos de la Volksoper, Sí, cantantes de opereta maravillosos. Sí, sí. La mujer que hacía La Generala era una gran estrella que había hecho La Viuda Alegre muchas veces. Sí, sí. Y fue muy divertida, tuvo Y muchísimo el éxito. segundo reparto de La Generala era Elisabeth Kuhlmann, que ahora ha hecho muy buena carrera, luego como mezzosoprano, era soprano en aquel entonces. Sí, Y para mí fue muy emocionante ver por primera vez en mi vida, en el así se llama en alemán, Probenplan, el plan de ensayos diario de un teatro de ópera, donde aparecía mi nombre, García Calvo. A mí era muy emocionante, o sea que gracias también a ti. fíjate tú, Sí. ¿no? Yo encantado de haber trabajado contigo. Aquello fue una experiencia maravillosa y, hombre, bueno, yo tengo nociones de alemán, no lo hablo, pero tengo nociones y, claro, seguir los diálogos en alemán era una cosa un poco tremenda. Y luego una cosa que me impresionó muchísimo de los teatros, y tú lo habrás visto y tú también, ¿no? Que de repente en los ensayos de conjunto te quitaban todo el decorado y ponían unos bultos negros. Sí, Había un claro. tío vivo y el tío vivo le ponían unos baúles negros y yo decía, ¿pero y esto? ¿Pero por qué me quitaron el decorado? Y yo tuve relación con Herbert Wernicke, el gran director, y Herbert siempre decía, yo en los conjuntos me voy a la cantina, yo no quiero ver, porque decía que le quitaban todo. Pero tú sabes por qué, ¿no? En los teatros donde se hace producción diaria, diaria, pues claro. entonces, claro, en los conjuntos es que
prácticamente tienen que montar y desmontar para Claro. poder hacer luego, o ese mismo día Sí. por la mañana o el día siguiente por la tarde, otra función distinta, Sí, ¿no? sí. Claro, Y entonces es era, tremendo. aquello me quedó muy impresionado. Y luego, pues sí, tuvo mucho éxito aquella generala, la verdad. Luego la hicimos aquí en Madrid, la hicimos en París, lo mismo que la del Manojo Claro. de Rosas, la hicimos en París en el Teatro del Odeón. Del Odeón, Sí, que dirigía Luis Pascual en dirigía aquel Luis tiempo. Pascual y dijo, yo quiero hacer una temporada toda española y quiero hacer una zarzuela al final. Y hicimos, y la verdad es que fue un éxito, Sí. Estuvo 15 días allí. Ojalá volviésemos Vino- a viajar así con sí, zarzuela sí. por el mundo, Sí, Ahora. pero eso demuestra que la zarzuela es un género único, Sí. porque además Sí, requiere todas las especificidades de la ópera sí. y además compite en igualdad de condiciones con el musical. Sí. Entonces, pero se necesitan verdaderos cantantes. Sí, Claro, eso está aquí claro. eso está clarísimo. ¿No? Y luego la zarzuela, siempre que salió, pues yo tuve experiencias pues con Luisa Fernanda, que también la hiciste También la tú, ¿no? hice. Y bueno, pues era un éxito arrollador en todos los lados, en Los Ángeles, en Washington, en muchísimos sitios. Y también El Gato Montés. El Gato Montés Sí. yo lo hice en Tokio y bueno, Ya allí ves. no aplauden nada más que hasta el final. Sí, claro. Todo el Solo público hasta el con final. mascarilla, que parece que es en el año 2020, pero bueno, no, ellos con mascarilla y Sí. solo aplaudían al final. Todo el mundo estaba Mm. como un poco diciendo, pero esto no está gustando, no están entendiendo nada. No, al final aplaudieron muchísimo. Yo creo que la zarzuela es un género único, como tú dices, y un género que da mucha alegría. Yo me acuerdo una de las veces que hicimos aquí el Manojo de Rosas, vino el maestro Ricardo Muti. Y yo le invité a estar en el palco nuestro, el que llamábamos La Gallina, porque tenía el escudo franquista que se quitó, gracias a Dios y tal. Y entonces estábamos allí, y en el intermedio, cuando sonó el intermedio, al final me dijo, esto es impresionante. Dijo, es que esta música llega directa al corazón. Y yo esa frase se me quedó, y es verdad, la zarzuela llega directa al corazón. Sí. ¿no? O sea, no tiene un recorrido extraño, no, va, ¡bum!, directa al corazón. Y eso yo creo que es una cosa Es pues verdad. estupenda. Yo recuerdo que yo empecé en la lírica en realidad un poco por un cúmulo de casualidades, pues yo ya sabes que venía del musical, y de las primeras cosas que canté era zarzuela. Y era como la sensación, yo no había escuchado zarzuela en mi vida, pero la sensación interna al cantarla era como que había estado aquí dentro siempre. O sea, de repente había abierto un baúl que no había abierto en la vida, pero que estaba ahí. Sí. O sea, no sé, era muy fácil, muy cercana. No fácil de cantar, sino de sentir. Sí. No, y vosotros dos, bueno, y yo creo que casi todos los cantantes ahora, y sobre todo los jóvenes, tenéis una cosa como que es muy fácil la actuación, tenéis unos skills muy importantes para la actuación, o sea, ¿cómo hablabas tú desde el principio? Claro. Yo cuando te conocí con Clarita, pues eso, bueno, sí, había, pero era perfecto, ¿no? Entonces, bueno, ese aprendizaje tuyo del musical, pues es fenomenal, porque luego, y aquí en El Manojo, un personaje que tiene más entidad, más peso, como esa Ascensión, aunque tampoco tiene tanto. Yo creo que los textos no hay que darles una trascendencia, porque no lo tienen. Entonces, claro. cuando se le da, queda un Claro. poco ridículo, queda un demasiado, poco como de sí. culebrón. En cambio, si no se le da mucha importancia, pues pasan directamente, y tú verdaderamente lo haces. Y ese aprendizaje yo creo que es importante, ¿no? Y tú también tienes una facilidad para hablar, que hay cantantes que les cuesta mucho. Sí. Les cuesta mucho Pero pasar... sobre todo el a- cambio de registro, Sí. ese es. Sí, el no hablar así. Claro. ¿Entiendes? Sí. O sea, bueno, ¿entiendes? Sí, Que lo entiendo perfectamente. Es esta cosa de la Claro. voz colocada, y entonces queda una cosa como muy falsa, ¿no? Y que probablemente en una época se hiciera, pero Sí. yo creo que ahora es Claro. imposible, igual que ahora es imposible cantar una ópera sin entrar en una dramaturgia, sin entrar en el personaje, sin buscar las motivaciones de lo que estás cantando. Yo creo que ahora ya Sí, nadie imposible. se plantea el Imposible. cantar y decir... El cantante en mesa de camilla ha desaparecido ya de Sí, encima de los desapareció escenarios. el cantante que canta. Aparte es normal, porque yo creo que dentro de pocos años habrá un robot que cantará La Reina por de Dios, la esperemos Noche. que Por favor, Emilio, no. Pero ¿sabes Por qué va a favor. pasar? Que nunca el robot va a dar la emoción.
Exacto. Entonces el robot va a dar las notas, sí, todo, el ta, 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 Sí. ta, ta, ta. Perfecto, pero sin nada. No va a haber emoción, no va a Es haber verdad. pasión, no va a haber... Pasa lo mismo con la música enlatada, ¿verdad, maestro? ¿Cómo va a ser lo mismo la música hecha en directo y con la posibilidad de percibir las ondas musicales, la vibración Claro. de la música, a sentirlo de otra manera, ¿no? No tiene No, nada y que ver. que un día un Brahms que tú estás dirigiendo, maestro, pues hay un día que es de una manera, otro día, no sé, hasta Sí. tú mismo te encuentras y la orquesta, las vibraciones. Yo creo que como en la ópera, ¿no? Nunca haces un Simón Bocanegra igual que otro. No. Yo creo que también depende de cómo te sientes tú. Y esa es la magia, ¿no?, que nosotros damos y, bueno, que vosotros dais. Yo estoy por detrás, o sea que Bueno, no... pero una parte muy importante, ¿eh? Tú eres el que pone la mano por detrás. Eso, y exacto, nosotros exacto. movemos. Sí, pero bueno, que si vosotros no sois artistas, da igual que yo ponga la mano o el pie. Sí, cierto. O sea, También. que eso Cierto. es la cosa, ¿no? O sea, tienes que tener los mimbres de decir gente que son artistas, que saben entregarse, que tal. Si no, no pasa nada. Por mucho que yo ponga y que yo diga y que yo explique no sé. Es así. Es la capacidad de hacer lo que nos toca en cada momento. Pues quizás. sí, ¿Te y acuerdas? es, Porque nosotros dos tenemos una historia previa. La verdad es que yo me encuentro en una situación rara, A ver, porque la que hace 30 años fue mi novia encima del escenario, hoy hace de mi madre. ya. Y la que hace 2 años era mi hija en Rigoletto, ahora hace de mi novia. Tienes un Entonces, problema familiar. estamos Es en un rarísimo. triángulo incestuoso que había para que mí... hacerlo mirar, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, vamos, sobre todo, lo que sí agradezco es que se me permita todavía mantener un poco el tipo en el papel de Joaquín, ¿no? Hombre, que Porque lo eso mantienes muy bien. significa- Perfectamente. significa que puedo salir con la camiseta de tirillas Ahí todavía. está, con la camiseta famosa de Ajá, tirar, sí. sí, sí, sí. Y liar el cigarrillo Fíjate. mientras se canta madrileña bonita. Sí, Qué que tiempos son aquellos, cosas. ¿eh? Sí, sí, sí. Por cierto, hablando de tiempos aquellos, ¿hacemos Yo la creo banera? que esa parte es uno de los momentos, Sí, eso es yo creo que más precioso. maravillosos. Es mi favorito, ¿no? Verdaderamente, me parece que... Musicalmente es una maravilla y aparte cómo está pensada la escena. Sí. Yo la primera vez que lo vi desde fuera me impresionó muchísimo, porque de repente es ese cambio, ¿no? Sí, Con la lluvia. La lluvia. En el original del maestro, él dice que es de día. Pero Sí, a mí me, sí, es verdad. me pareció que aquello tenía que ser de noche. Queda Entonces cambié en preciosa, vez de sí. qué día más Claro. hermoso, qué noche más hermosa, ¿no? Y creo que la noche envuelve toda esa nostalgia Sí. y ese tul, la lluvia, todo, ¿no? Yo creo que Es la única licencia que te permitiste hacer, ¿no? Sí, bueno, Ese cambio. corté alguna cosa, o sea, yo corté Hmm. alguna cosa, corté un diálogo que hay de la portera, que se llama la Fisga, me Anda. parece. Hay un diálogo de una portera con Ascensión o Sí. con alguien que llega a la casa. Y me pareció que eso en ese momento tendría gracia, pero ahora, hoy en día, yo creo que no, yo creo que tiene que ser ese personaje sobraba. Aparece el personaje, porque aparece Claro. el personaje de la portera, Sí. pero no ese diálogo. Es lo único que me permití, pero la verdad es que, bueno, yo no creo, todas las veces que se hizo nadie se acordó de ese personaje, con lo cual quiere decir que Ay. Que no tampoco, aportaba. que tampoco tenía tanta importancia. Suceden tantas cosas encima del escenario. Ahí Sí. está, sí, Claro. bueno, es que hay que crear esa vida, La de vida, esa calle. la vida de la calle. Es la vida, que yo creo que esta zarzuela lo que sí tiene es vida. Vida es un canto a la vida, un canto a la alegría de vivir en una ciudad abierta y hospitalaria como es Madrid, que es una ciudad abierta. Siempre lo fue y lo sigue siendo, Sí. a pesar de que tengamos estamos. la mascarilla y todas estas cosas, ¿no? Aquí O sea, estamos. entonces, bueno, pues venga, ¿os Sí. animáis? Vamos a darle. Vamos Que el con la maestro habanera. se anime Muy bien. a la habanera. Pásate aquí. Venga. Que estáis tú muy bajo, pues yo no me tiro. Usted me comprende. Ya le he comprendido.
Vaya noche hermosa. Yo no lo diría. Ah, no, yo creía. ¿Qué? Nada, no sé. ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién iba a decirlo? Parece mentira. ¿Quién lo iba a creer? ¿Está usted suspirando? Oh, yo suspirando. ¡Qué gracia! Es que iba a decirlo. Mejor es no decir nada. Que nos conocimos. Si acaso volviera, No puede volver. qué tiempos aquellos, El tiempo perdido. qué tiempo querido, Que pronto se fue. para ti en la vida jamás volver. Ay, qué bonito es esto.